Bueno, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al tiempo de enseñanza del día viernes. Vamos a esperar que los hermanos se vayan conectando para, para que empecemos a orar y nos metamos ya de lleno en el tiempo de hoy. Amén. Bueno, vamos a orar, mis hermanos amados. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hora, Señor. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Señor. Te damos la exaltación, el reconocimiento, Dios, la alabanza, Señor, acción de gracias a ti, Señor. Señor maravilloso, toda magnificación nosotros la declaramos en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti, Señor. Pretendiendo ser propicios, Dios, a tu manifestación, Señor, y a tu deseo. Y nosotros en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por nuestros errores, Señor. Por todas nuestras deficiencias. Por todas nuestras falencias, Dios. Los pecados, omisiones y acciones. Si te hemos ofendido, Señor. Si hemos hecho un uso equivocado, Señor, de nuestros sentidos. Si nuestros pensamientos no han sido del todo claros, Señor. En el nombre de Jesús nosotros te pedimos perdón si nuestro carácter, si nuestras actitudes, Dios, algunas de ellas o muchas, Señor, no han sido de tu agrado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy queremos estar en paz contigo, Señor. Hoy declaramos, Dios, que solamente en ti hay poder, Señor. Hoy declaramos, Señor, que solamente en ti, Señor maravilloso, hay perfección, Dios. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos que la sangre poderosa de Jesús lave nuestras manchas, Señor, y todas las vestiduras en el nombre de Jesucristo sean limpiadas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Rey de la Gloria. Y Señor, nos disponemos, Señor, en esta hora para ser llenados de tu Espíritu, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Todo lo de los hombres, Dios, todo lo terrenal y todo lo carnal es un tropezadero, Señor. Y nosotros hemos entendido, Señor, y determinamos hoy que solamente lo de arriba, solamente lo que es santo, Señor, lo que es digno de alabanza, Señor, lo que es perfecto, Señor, hoy lo aceptamos, Dios. Por eso pedimos que nos llenes con el poder de tu presencia, nos ministres en esta hora, Señor. Y en el nombre de Jesús también oramos, Señor, para que tu fuego nos purifique, Dios, y queme, consuma, Señor, toda contaminación. Se consuma, Señor, toda la hojarasca, se consuma todo el abrojo, se consuma todo el escombro. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche, Dios maravilloso. A ti la gloria, Señor, a ti la alabanza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Dios, porque sabemos que eres bueno, sabemos que eres poderoso, Señor, sabemos que eres glorioso, Dios, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor Santo, Señor, que tu palabra venga, Señor, que tu palabra venga con claridad, Señor, derrumbando las cosas, la mentira, derrumbando las cosas antiguas, Señor, removiendo escombros, andamiajes antiguos, Señor, y trayendo un establecimiento, Dios, una verdad, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús. Hoy te bendecimos y te alabamos en esta noche. Y te damos gracias, Dios, por esta oportunidad, Señor. Desata tu poder, Dios, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y pedimos que nos ampares y nos cubras, Dios. Señor, desaparecemos nosotros para que tú emerjas, Dios. Los pensamientos de los hombres, el criterio de los intelectuales, Dios. Cualquier vestigio, Señor, de entenebrecimiento, de falacia, Señor, hoy la rechazamos. Y solamente lo que es tuyo, Señor, lo que permanece, lo que es poderoso, lo que edifica, lo que salva, lo que establece, es lo que nosotros recibimos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios maravilloso, por el poder que hay en ti, por el poder que reposa en ti, Señor. Gloria a ti por todas las cosas, Señor. Te bendecimos, te exaltamos,
en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria nosotros hemos orado, Señor. Para tu gloria nosotros hoy elevamos plegaria, Señor. Y pedimos, Señor, que en todo esto seas tú magnificado, Dios. La gloria para ti, Señor. No para los hombres, sino para ti, en el nombre de Jesús. Señor, atamos toda retaliación y venganza, espíritus de error, de confusión, y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Para tu gloria y para tu honra oramos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos amados. Bienvenidos al tiempo del viernes, una vez más. Estamos ya aquí en Neiva. No pudimos tener ayer discipulado porque el pastor Mauricio estaba viajando, devolviéndose de Bogotá. Pero bueno, todos estos tiempos han sido maravillosos, de mucha edificación. Y sigámosle pidiendo al Señor que todo lo que venga de Él sea gratamente provechoso y que rinda un fruto abundante. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra. Hace 8 días estábamos nosotros incursionando en un nuevo tema que lo encontramos nosotros en el libro de la carta, en la carta a la iglesia de Éfeso. Vamos al libro de Éfeso, el libro de Efesios. Bueno, carta a la iglesia de Éfeso, del apóstol Pablo, y estuvimos examinando los 2 primeros capítulos. Los 2 primeros capítulos estuvimos mirándolo. Recuerden que en el tema pasado, cuando estábamos estudiando el libro de Romanos, estuvimos examinando todo lo que tiene que ver de la justificación con fe, de la justificación a través de la fe, del rol del pueblo de Dios, de Israel, y de la convocatoria de los gentiles, ¿no? Y de cómo esas dos actos de amor de parte de Dios terminaron constituyendo un solo pueblo. Amén, un solo pueblo. Amén. Que ya no, la palabra dice que ya no nos llamemos unos judíos ni otros griegos o gentiles, sino un solo pueblo, no circuncidados, no incircuncidados, sino un solo pueblo. Amén. Vamos entonces a la carta. En este nuevo tema ya estábamos diciendo, hermano, que estábamos diciendo, mi hermano amado, que ya esto es un tema del apóstol Pablo, es una instrucción del apóstol Pablo, una instrucción apostólica ya no con el matiz evangelístico o el matiz del que está perdido y se ha redimido, sino que incursionamos en temas ya de consolidación en la salvación. Se le está hablando a la iglesia, para la edificación de la iglesia, se está hablando para la construcción de un pueblo que viene siendo la esposa del Señor Jesucristo, una preparación para el tiempo de la venida del Señor. Entonces, estábamos hablando hace 8 días, yo mencioné que ya no se puede mirar esto como algo que se le tiene que hablar al mundo, ¿no? Se tiene que saber diferenciar la predicación de una palabra evangelística para el perdido, para el que está en pecado, para el que está apartado de Dios, como una convocatoria para que se reconcilie con Dios. No. Esta palabra ya apostólica
es una palabra que se emite, que se establece, que se registra, que se deja de presente para la edificación de la iglesia, para el sostenimiento en la gracia de Dios y para la conservación en el gozo de la salvación, como dice la palabra. Estuvimos mirando, hermano, acerca del capítulo 1 y capítulo 2. Y estábamos hablando de cómo Dios derrama una serie de cosas poderosas. Estábamos hablando que Dios derrama sabiduría, que Dios derrama inteligencia, que Dios está manifestando un plan que preparó desde antes de la fundación del mundo. Y estábamos hablando de que Dios lo preparó antes de la fundación del mundo. Y ahí entra, y ya lo hemos mirado en todos estos temas lo hemos mirado, el término predestinación. Y estábamos hablando de que Dios se entiende esta predestinación como un plan que Dios diseñó con antelación, antes de hacer todas las cosas, antes de construir el mundo, antes del hombre, Dios preparó un plan. Él se antepone a todas las cosas. La perfección de Dios tiene que ver con previsión, con prever. Eso es lo más cercano a la perfección o la perfección misma. Prever, anteponerse a cualquier circunstancia. Tener una secuencia de actos que impidan que la voluntad del Creador se pierda o que el plan de Dios se ponga en peligro. Usted tiene que entender, hermano, porque a veces entramos nosotros en el problema de que nos angustiamos por lo que ha de venir. O de pronto, como una de esas muletillas que se entró dentro de la iglesia, pensar que las fuerzas de las tinieblas o el diablo o todos sus ejércitos o contrataciones pueden, si acaso, poner en peligro el plan de Dios. Usted tiene que entender que el plan de Dios ya está hecho, ya está plasmado, y en esa perfección, desde que comenzaron las cosas, desde que la creación vino o fue hecha, desde que el mundo fue hecho, desde que el hombre fue hecho, nunca el plan de Dios ha estado bajo ninguna circunstancia afectado o se ha desviado o se ha puesto en peligro o se ha visto amenazado. El plan de Dios está establecido para que se cumpla a cabalidad. Entonces hablamos de que Él predestinó esas cosas para que nosotros en nuestra decisión podamos considerar a través de la revelación, y ahí mirábamos lo que está aquí en el versículo 9 del capítulo 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, ya estamos diciendo que Dios tiene un plan perfecto. No está amenazado, se va a cumplir en todos sus ítems, en todos sus puntos, en todas sus fases, en todos sus pasos. Se va a cumplir y va a llegar al fin que Dios ya desde antes de la fundación del mundo definió. Dios definió un final antes de la fundación del mundo. Un final victorioso, un final glorioso, ya está allí. Ahora, Dios ha dispuesto la revelación del conocimiento o del misterio de su voluntad. Y ha sido un beneplácito de Él manifestarlo, que tiene que ver con un acto de amor de parte de Dios. Amén. Y la máxima revelación, el ápice el culmen de la revelación de Dios es Cristo. Amén. Por quien somos reconciliados, por quien somos perdonados, por quien somos amparados. Por Cristo la gracia viene sobre nosotros, por Cristo viene el favor, por Cristo se rompe la maldición, por Cristo se vence el pecado, la carne es sometida bajo el imperio de Cristo y de su Espíritu. Él es la máxima expresión del misterio y de su revelación, amén. Y eso es lo que estábamos mirando, de cómo Dios viene a nosotros, nos revela las cosas, trae luz, trae sabiduría y trae inteligencia para nosotros poder entenderlas y poder practicarlas. Amén. Y en el capítulo 2 hablábamos acerca de la salvación por la gracia. Ahí está. Dice la palabra
que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Que es don de Dios, para que nosotros no nos vanagloriemos, para que nosotros no nos consideremos a nosotros mismos como los justificadores de nuestra salvación, sino que es por Cristo, somos salvos por gracia, somos reconciliados por medio de la cruz. Amén. Y estábamos hablando de estas cosas. Y terminábamos, hermano, en el capítulo 2, al final, estábamos hablando acerca de cómo Dios constituye un pueblo, cómo constituye una nación con una ciudadanía, con una identidad. Por eso dice en el versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué es la piedra de ángulo? La piedra de ángulo puede verse en... Es un término que se utiliza para entender acerca de construcciones antiguas. Las construcciones antiguas, la arquitectura antigua, curiosamente bastante avanzada, bastante resistente, tenía una regla de construcción y que hablaba acerca de la piedra angular. La piedra angular tiene una facultad, y es la piedra que sostiene la edificación, pero también tiene la facultad de que la une. La sostiene porque la une. Entonces, cuando usted ve los arcos antiguos de las ciudades antiguas, a mitad del arco había una pieza de piedra que era puesta allí deliberadamente para que todas las piecitas del arco, de la puerta, se pudieran sostener. No solamente sostenerse, sino que es tanta la firmeza que esa piedra de ángulo da que la puerta se sostiene. Y también a nivel de la edificación completa está la piedra angular, desde donde todo el castillo, desde donde toda la construcción se sostiene. Por eso Cristo es llamado la piedra angular. Una piedra angular que se ramifica en fundamentos o en postes o en columnas llamadas los apóstoles y profetas. Amén. Si bien en el Nuevo Testamento, todavía hay profetas, hoy en día todavía hay profetas. Vemos que es el Antiguo Testamento el que se sostiene sobre todo desde el ministerio del profeta. En el Nuevo Testamento vemos un pueblo de Dios edificado o sostenido a través de un andamiaje poderoso, que es el de los apóstoles, apostólico. Amén. Pero siendo el uno o siendo el otro, son columnas que están sostenidas en la roca que es Cristo. Y allí nosotros, cuando somos conciudadanos de los santos, cuando somos miembros de la familia de Dios, se supone que lo sabemos o lo demostramos o es evidente en tanto nosotros estemos sostenidos en esas columnas. Por eso lo profético, como lo hemos venido hablando en otro espacio, el espacio de los domingos, es bueno reivindicarlo en la medida en que de pronto se haya perdido un poco lo profético. Y es bueno tomarlo cuando ni siquiera se había considerado. Hay que tomar lo profético y hay que tomar lo apostólico. Amén. Lo profético se mueve en una determinación de Dios con claridad y con vehemencia, Dios mostrar el camino de la iglesia. Lo profético es para eso, para un afianzamiento del camino correcto. Claro, tenemos la principal profecía que es la palabra, ¿no? Aquí tenemos nosotros la columna vertebral, la médula, el tuétano de la profecía, que es Cristo, que es el espíritu de la profecía. Y lo profético, hermano, tiene una facultad mucho más amplia, tal vez. Es ya un atornillamiento, un afianzamiento, una fusión, una integración por naturaleza, una integración a nivel, y lo voy a decir entendiendo que es espiritual, hago la analogía, pero es espiritual, a nivel molecular. Lo apostólico nos fusiona con lo que es del Señor, nos hace uno con Dios, en la doctrina, en la palabra, en el mover, en el carácter, en el poder. Amén.
el grueso del poder de Dios se mueve en lo apostólico. Amén. Y sigue diciendo acá, versículo 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, recuerden, hermanos amados, que un día Dios dijo, estoy cansado de sacrificios, estoy cansado de holocaustos, estoy cansado de la hipocresía, de los que vienen plagados de pecados a ofrecerme sacrificio en el altar. Dios decide, cansado de esto, eliminar ese culto sacerdotal, ese culto sacrificial, ofrecer un sacrificio perfecto, es el del Señor Jesús, para que ya el templo no sea un lugar físico, ya no sea paredes y ladrillos, o no sea un altar construido a mitad de una edificación, sino que el templo, hermano, es un templo espiritual, es una edificación espiritual que tiene, así como lo hablábamos anteriormente, la piedra angular, que es Cristo. Él es la piedra más importante. Tenemos unas columnas fusionadas a la piedra, que son los apóstoles y los profetas. Y estamos nosotros, que somos las piedras vivas, los ladrillos vivos, que somos el acabado del templo de Dios. Espiritual, ya no es un templo en Jerusalén, ya no es un templo en un lugar determinado, físico, sino que es un templo espiritual. Nosotros mismos somos un templo espiritual. Nuestro corazón, todo nuestro ser es un templo espiritual. Y nosotros hacemos parte, conformamos, construimos un templo más grande que se llama el cuerpo de Cristo. Amén. De ese templo está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y arrancamos con el capítulo 3, hermano. Aquí el apóstol Pablo comienza a hacer una exposición. Recuerden, hermano, que en el libro de Romanos estábamos hablando de la función de los gentiles. ¿Por qué el evangelio tenía que llegar a los gentiles? Porque Dios tenía un plan de amor por Israel. Y Dios, conociendo el corazón de Israel, decidió levantar a los gentiles para redimidos, para resucitados, para salvados los gentiles. Ese acto en donde Dios ha redimido a los gentiles debe producir celo a los que siempre han sido o se han catalogado como pueblo de Dios, que son los israelitas. Y conforme a ese celo, los israelitas es un remanente de Israel. O ya lo estamos viviendo, un remanente de Israel va a poner los ojos en Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo, una vez más, pero ya hablándole a los de Éfeso, está hablando acerca de su ministerio. Y comienza el versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Paremos ahí un momento. Hay varias cosas importantes, amado hermano. Hay una característica. Estábamos hablando de lo apostólico, ¿no? Estamos hablando de lo profético. Estamos hablando de lo apostólico. En cuanto a lo apostólico, hermano, hay un requerimiento esencial. Si lo apostólico es notorio, si queremos atornillarnos en la roca, debe estar muy presente lo apostólico. Pero aquí el apóstol Pablo, de entrada, argumentando el propósito de su llamado, está diciéndonos que él es prisionero de Cristo por causa de los gentiles. Entonces meditemos en esto, ¿no? Porque nosotros hablamos acerca de la libertad, pero desafortunadamente por corrientes espirituales, por espíritus de error, por falencias doctrinales, y todas estas enlazadas en un mismo mover errático, hacen malinterpretar el concepto de la libertad. La palabra de Dios dice que Dios rompe las cadenas del pecado. Amén. Es del pecado que somos libres. El pecado no puede prevalecer contra nosotros
Y todo aquello que controla el pecado, que es el mundo de las tinieblas, ya no tiene poder sobre mí. Esa es la libertad. Pero el sacrificio supremo del Señor Jesucristo, el acto extremo de amor, nos obliga a nosotros a tener una absoluta dependencia de aquel que nos libró de la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, hermano, estamos hablando de que nos convertimos o debemos convertirnos en prisioneros de Cristo. Esto no puede verse de manera mala, porque la prisión en Cristo, hermano, es un sometimiento a la naturaleza, es un sometimiento a la voluntad de aquel que es perfecto, de aquel que es benigno, de aquel que es bueno, de aquel que es perfecto, el único digno de alabanza. Amén. El único amor verdadero. Es a Él al que nos sometemos. Y nos sometemos con agrado, hermano. Por eso siempre hablo yo y pongo el ejemplo, hermano, de lo que algunos de los ex esclavos en los Estados Unidos hacían. Resulta que en la época de la esclavitud en los Estados Unidos existían unas figuras que eran los redentores. Los redentores eran hombres y mujeres que tenían la característica de altruista, filántropa, empática, de tener misericordia de los esclavos, para con su dinero ir a comprarlos, pero ya no para tenerlos como esclavos o ser un nuevo amo, sino con el propósito de que esa persona de raza negra pudiera experimentar una verdadera libertad, librarlos de un yugo opresor. Pero muchas veces era un acto tan maravilloso, hermano, era un acto de amor tan tremendo, que el esclavo, siendo ya libre, muchos de ellos determinaban buscar a aquel que pagó un precio por ellos para ir y trabajar para ellos. Amén. Entonces, fíjese esta actitud maravillosa, además entendiendo el que era esclavo, que ahora es libre, que aquel que lo libró de la esclavitud no es un hombre malvado, o no es un hombre implacable, o no es un hombre cruel. De hecho, pues precisamente por ese corazón bondadoso, o simplemente por esa determinación de librar a alguien de la esclavitud, demostraba y dejaba en mucha evidencia que es un corazón hermoso, un corazón maravilloso. Entonces el esclavo decidía por agradecimiento servir a ese hombre justo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo somos prisioneros de Cristo, usted tiene que entender, hermano, y ahí viene la palabra propicio. La palabra de ser propicio es sinónimo de ser coherente, es sinónimo de ser sensato. ¿Cuál es la sensatez acá? Cristo murió por mí, me libró de algo que solamente Él pudo hacer, que ya no es simplemente estar sometido bajo un yugo de esclavitud, sino estábamos nosotros en un estado de condenación, estábamos nosotros en un estado de destrucción, estábamos destinados a eso por causa de que nosotros éramos esclavos del pecado. Y Dios, con amor, decide ofrecer un sacrificio, decide poner en nuestro lugar para recibir la fuerza del castigo al Señor Jesucristo. Lo hace por un acto inigualable de amor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la reacción, o sea, ser propicios o ser coherentes o ser sensatos, debería ser ahora servirle a aquel que me llamó. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, hermano, que Cristo no nos libra para nosotros ahora seguir bajo nuestros parámetros. Cristo no nos libra para nosotros hacer nuestra propia voluntad. Cristo no nos libra para cumplir con nuestros propios deseos, nuestros propios sueños. Cristo nos libra, hermano, para servirle a Él, para ser prisioneros de Él. Porque la salvación del Señor, el plan de la salvación, no se trata solamente de mí. Se trata, hermano, de salvar la mayor cantidad de almas
en la humanidad. Y la palabra dice, hermano, y mediten esto, que la mies es mucha, o sea, el trabajo o las almas que están perdidas, que en la época del Señor eran enormemente menores, hoy en día somos más o menos 8.500 millones de habitantes, un número monstruoso de personas. También esos 8.500 millones de habitantes, Dios y a través del Señor Jesucristo murió para que tuvieran la posibilidad de ser salvos. Entonces, la palabra dice, hermano amado, que la mies es mucha. La palabra dice que los campos están blancos. Entonces, Dios está llamando obreros para la mies. Amén. Y el obrero, hermano, el siervo del Señor, es el que más debe tener esta premisa o este requisito en su propia vida, que es ser prisionero de Cristo. Estoy siendo dominado por Él. Es mi Señor, es mi Rey. Me muevo dentro del marco de Jesús. No me aparto de allí. Medita en un prisionero en una cárcel. Se puede mover solamente en su celda, se puede mover solamente en los pasillos de su piso y en un horario bastante restringido. Puede moverse en el patio. Esa es la libertad hasta allí llega la libertad de un interno que está encarcelado. Ahora, el prisionero de Cristo, se hace la analogía para entender que nosotros nos movemos en el marco de Dios. Y aquí tenemos que empezar a meditar. Y es lo que muchas veces hemos predicado. Nosotros nos movemos en el marco, en el perímetro de Cristo. O somos dados a portillar el vallado. O somos dados a correr la línea. O somos dados a ser reacios a su voluntad. O somos dados, hermano, a saltarnos este ofrecimiento que Dios nos está haciendo. Porque más que una exigencia es un ofrecimiento. La justicia, y lo veíamos hace 8 días y lo hemos mirado en otros momentos, la justicia no es justicia si al que va a ser juzgado no se le da la libertad de decidir. En este mismo orden de ideas, Dios nos salva para que nosotros también escojamos a quién servimos. Entonces me viene a la memoria, hermano, porque Dios desató mucha bendición sobre una generación de la cual sus padres habían dicho que iban a morir en la tierra prometida. Y el Señor, a través de su poder, de su voluntad, de su soberanía, determinó que aquellos que decían eso de sus hijos no iban a entrar, eran ellos en la tierra prometida. Y que iban a ser sus hijos los que iban a conquistar la tierra prometida. Pero siendo esto una batalla épica y titánica, de largo alcance, de largo tranco, Josué, teniendo que la responsabilidad de realizar la obra de la conquista y viéndose que sus años habían llegado y que todavía no se podía terminar la labor que viene a cumplirse en tiempos o a completarse hasta tiempos de David, cuando David entra a la ciudad de Jebús, lo que es Jerusalén, y expulsa a los jebuseos. Entonces, en este contexto, Josué hace una declaración que usted la va a encontrar en el capítulo 24, versículo 15 de Josué, donde Josué dice: no sé ustedes si van a servir a los dioses amorreos, a los dioses heveos, fereceos, pero mi casa y yo serviremos al Señor. O sea, Josué está haciendo una declaración, hermano, donde en toda sinceridad y claridad, él está diciendo: mi casa y yo serviremos al Señor. Estaba dejándole de plano a todo el pueblo que estaba con él, que no, para él no había otra alternativa. Y yo quiero que meditemos en esto, hermano, porque a veces veo, hermano, en la iglesia de Cristo, y dentro del mal explicado concepto de la libertad, la gente, hermano, está buscando al Señor, pero lo está buscando para que Dios bendiga su propia voluntad.
para que Dios bendiga sus propios sueños. Y vemos a nuestros hijos, hermano, y a los hijos nos acostumbramos a darles como una especie de baraja de opciones. Caemos en la pedagogía, caemos en el dogma, caemos en el concepto de que tienes que escoger lo que tú quieras, de que tenemos que apoyar los planes de nuestros hijos en lo que ellos quieran o lo que más les guste. Y hermano, aquí tenemos un problema. Porque los gustos de la carne, hermano, son bastante diferentes a los gustos del alma y del espíritu. Entonces, si apoyamos esta libertad, estamos desaprovechando una oportunidad para decirle a nosotros, a nuestra generación y a la generación que viene, estamos desaprovechando esta oportunidad para decirles, nosotros deberíamos mirar lo de Dios como la única alternativa. Y no estoy hablando simplemente de orar o de leer la Biblia o de confesar que Cristo es el Señor o de ir a la iglesia. Estamos hablando, para que usted medite en esto, hermano. Estamos hablando de que Dios está diciendo, hay pocos obreros en la mies. Necesito obreros. Ahora, aquí hay algo peligroso, hermano. Las cosas como indefinidas, las cosas como abstractas, terminan siendo actuando en poder del enemigo o de la oscuridad. Cuando decimos, hermano, decimos, por ejemplo, que hay que minar y apoderarse del mundo secular para conquistarlo para Cristo, caemos en la trampa, hermano, de que en vez de conquistar el mundo para Cristo, vemos una luz que pierde su llama, que pierde su luz. Una lámpara que pierde su luz. Vemos a alguien que pierde la gracia. Vemos a alguien que se extingue delante de los ojos del Señor. Usted puede verlo en el libro de Apocalipsis. Una iglesia a puertas de morir, que es la iglesia de Éfeso, curiosamente de la misma que estamos hablando. Y vemos una iglesia, hermano, que ya está muerta, como la iglesia de Sardis. Y que lo único salvable es un pequeño remanente que no mancharon sus vestiduras. Estamos hablando de una iglesia que casi está muerta y una iglesia que ya está muerta. Y también podemos ver a la iglesia de la Odisea, una iglesia de la cual también podemos decir ha caído en una muerte espiritual. Porque no construyeron su casa desde la roca y desde los fundamentos, sino que construyeron una propia visión de la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando vemos este peligro, nosotros debemos que meditar en esto, hermano. Y tenemos que transmitírselo a nuestros hijos. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Nosotros tenemos que ser enfáticos, hermano, en cuál es la mejor opción. Y tenemos que hablarlo en la llenura del Espíritu y hablarlo desde el ángulo de la esperanza. A nuestras generaciones, a nuestras futuras generaciones, tenemos que hablarles desde la esperanza. La esperanza viene por la revelación. La esperanza, hermano, como dice aquí la palabra, a Dios le place mostrar sus misterios, revelar con beneplácito su voluntad y todo su plan. Amén. Él está dispuesto a esto, hermano, para que nosotros tengamos esperanza, hermano. La fe está unida a la esperanza. Dice la palabra de Dios que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted une esas dos partes, en la versión 2006 está hablando en la certeza, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de los hechos que no se ven. Entonces, eso analizado trae esperanza. O sea, la esperanza es un fruto del desarrollo de la fe. Cuando Abraham, hermano, cuando Abraham le fue revelada, conforme al capítulo 11 de Hebreos, la ciudad espiritual, la capital del reino de los cielos, Abraham creyó. Y con el haber creído por la revelación,
en Abraham surge la esperanza. Entonces, ¿cuál es la esperanza, hermano? De que todo lo que es de Dios es gratamente galardonado. De que el Señor sabe que el obrero es digno de su salario. Y cuando la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, no está hablando el Señor dentro del marco de la impiedad o del mundo. Dios no es un motivador. No. Dios no actúa para su superación personal. Dios actúa desde lo que su corazón dice, desde la revelación, desde la profundidad de su corazón. Entonces, cuando Dios dice que el obrero es digno de su salario, está hablando del obrero de Cristo. Está hablando del prisionero de Cristo. Ese prisionero es recompensado, ese prisionero es galardonado, hermano. Por eso el apóstol Pablo resalta que es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Uno le dice a la gente, hermano, porque la gente se sorprende. Hay diferentes formas, hermano, de evangelizar. Hay el evangelismo, un evangelismo más bien global, estandarizado, donde usted le habla a la gente en la calle, o usted le está hablando al que está perdido, se ubica en una esquina a proclamar la verdad del Señor, a invitar a la gente a que reconozca a Cristo como Señor. Está un evangelismo mucho más enfatizado, y también está el evangelismo guiado por el Espíritu. Y yo me he dado cuenta, hermano, cuando entra en la dimensión de la guianza del Espíritu, que es un nivel poderoso, uno se da cuenta que cuando en esta dimensión se le habla al perdido de Cristo, yo he experimentado, hermano, y he aprendido a conocer a Dios en que el Señor, cuando hace esto, dedica tiempo para el perdido, hermano. Es un evangelismo no tan masivo, pero es un evangelismo tremendamente efectivo. Mediten esto. Y Dios me ha usado de esta manera. El Señor Jesucristo caminando para Jerusalén, o volviendo de Jerusalén, pasó por un lugar llamado Samaria. Pasó por un lugar llamado Samaria. No en la mañana, no en la tarde, no en la noche, no entró a una sinagoga, no entró a una casa, no se reunió con una multitud, sino que el Señor determinó, hermano, pasar por un pozo. Y en ese pozo, a una hora en donde todos solían estar en su casa, seguramente en un tiempo de verano, donde el calor era inclemente, el Señor Jesucristo se sentó en un pozo que era el pozo de Jacob. Y a ese pozo llegó una mujer buscando agua alrededor del mediodía. Y usted va a ver, eso está en Juan capítulo 4, cómo el Señor, esa charla que usted la puede ver en un solo capítulo, pudo haber sido una charla de bastante tiempo, de horas inclusive, donde el Señor se sentó, hermano, a dedicar tiempo para hablarle a esa mujer, para discernirla, para a través del Espíritu taladrar su corazón. Cuando eso pasa, hermano, usted lee el capítulo 4, usted ve la confrontación que hay allí, o el choque confrontacional que viene entre Cristo y la samaritana. Pero cuando usted lo hace, guiado por el Espíritu, usted aprende que aunque esto ocurra, está ocurriendo dentro del contexto de un amor profundísimo de Dios por aquella persona que está recibiendo la palabra. Porque fíjese que una de las cosas que el Señor hace en el capítulo 4 de Juan es confrontar el estilo de vida de la samaritana. Un estilo de vida de promiscuidad, un estilo de vida de adulterio. Pregunta el Señor por su esposo, sabiendo que pues con el que estaba no era el esposo, pero despertando en ella la sinceridad de la confesión y del arrepentimiento. Ella le dice, no tengo esposo. Y el Señor, a través de lo profético, a través del discernimiento espiritual, a través de la ciencia que opera perfectamente en Cristo, Él le dice a la samaritana,
bien has dicho, porque mis 5 maridos has tenido, y el que tienes hoy no es tu marido. Y vemos todo este pasaje donde él le pide agua a ella, se rompe un paradigma que había entre judíos y samaritanos. Él le pide agua a ella, él le pide agua física, pero a través de la petición que él hace, él le asegura que el agua que ella le da a él es un agua pasajera y que en tiempo de inclemencia térmica, un vaso de agua o un poco de agua más adelante en el corto tiempo se va a necesitar volver a repetir. Pero él le promete a ella que él tiene un agua que si la bebe nunca más volverá a tener sed. Entonces, ¿cuánto, hermano? ¿Cuánta capacidad Dios está esperanzado en que nosotros tengamos, hermano? La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal del mundo. Y dice la palabra que si esa sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? No servirá sino para ser pisoteada. En los países que tienen las 4 estaciones y cae nieve, sobre todo los países del norte, en Norteamérica o en Europa, la inclemencia de la nieve puede traer metros de nieve o muchos centímetros de nieve. Y hay una sal, hermano, que sirve para derretir la nieve y para aparejar los caminos. Pero esa sal solamente sirve para eso. No sirve esa sal para sazonar la comida. Amén. La palabra nos dice que nosotros somos la sal del mundo, luminares del mundo. Somos la esperanza. Somos el referente de esperanza del mundo. Porque fíjese que el apóstol Pablo está diciendo que él es prisionero de Cristo por causa de los gentiles. Entonces, muchas veces nosotros queremos la unción, nosotros queremos la luz, nosotros queremos eficacia, pero no estamos dispuestos a ser prisioneros de Cristo. No estamos dispuestos a veces. Nos resistimos. Decimos, no, esa limitación no me gusta. Yo quisiera quiero andar cumpliendo mi propia voluntad o quiero también dedicarle tiempo a mis sueños o algo que es incluso peor. Y es tomarlo de Dios, que lo de Dios viene con un manual indicativo, un manual de instrucciones, porque se tiene que, si lo que corresponde a nosotros debería hacerse bajo la perspectiva de Dios perfecta, cuánto más lo que confiere al plan de Dios. Ahora, aquí vemos 2 cosas. Dios lo necesita a usted, me necesita a mí, y suena curioso porque podríamos decir bajo la falsa humildad, pero Dios, ¿qué va a necesitar? Dios nos necesita a nosotros. Dios necesita obreros en la mies, hermano. Entonces piensa en esto. Si Dios necesita obreros con urgencia, ¿por qué no tomo esa vacante? Y si la tomo, ¿por qué trato de hacerla a mi manera? Aquí tenemos un problema. ¿Cómo se resuelve ese problema? Entrando en la dimensión del prisionero de Cristo. O entrando en la dimensión del muerto para la carne, del muerto para el mundo. La capacidad de reacción, hermano, los reflejos del muerto son inexistentes. Amén. Por eso la palabra habla de morir a nosotros mismos. Y cuánto más, hermano, tenemos que ser prisioneros de Cristo cuando Dios nos ha dado misterios y una revelación de la gracia, cuando Dios nos ha dado dones, cuando Dios nos ha dado responsabilidades espirituales, cuando somos obreros en su mies, cuando nos hemos sido llamados a ser los apacentadores de la grey. Necesitamos ser prisioneros de Cristo. Amén. Administradores óptimos de la revelación, del misterio, del llamamiento que Dios nos ha hecho. Llamamiento urgente, porque son miles de millones de personas las que deberían conocer el Evangelio. Amén. Y sigue diciendo, en el capítulo 4, vamos a revisar aquí la hora. En el capítulo 4, ya vamos a acabar y vamos a quedar pendientes. En el versículo 4, dice, leyendo lo cual,
podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí este versículo ratifica la existencia del ministerio profético. Está hablando en presente. Amén. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El misterio que en el capítulo 1 lo mirábamos como la predestinación, el plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Dios lo revela y es grande. Es un misterio en donde nos es mostrado, es un misterio que nos es revelado y donde nos es mostrado el plan de Dios. Amén. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y dice acá en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. Hablando de las dimensiones del Señor. Quiero decirle esto, hermano. Como mínimo, porque el apóstol Pablo, como lo dije al comienzo, le está hablando a la iglesia. Estos pasajes no son pasajes pertinentes para hablarle uno al perdido. Estos son pasajes pertinentes para hablarle a la iglesia. Entonces, el apóstol está diciendo, lo apostólico es necesario. En lo apostólico se ve el poder de Dios, se necesita el poder de Dios. Y tiene una misión, que es crear, construir, definir, perfilar las dimensiones de Cristo en cada creyente, hermano. Está diciéndolo. Me está hablando de 4 dimensiones. Versículo 18. La anchura de Cristo, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, resulta, hermano, que la palabra de Dios dice que el camino es angosto y la puerta estrecha. La palabra habla de la puerta estrecha. La puerta de un lugar tan vasto y limitado como es el reino de los cielos, curiosamente es estrecha. Y es el final de un camino angosto. Ahora mediten esto, hermano. Mediten esto, que son cosas profundas de Dios. ¿Qué fue lo que vio Jacob cuando tuvo su revelación en Betel? Porque así como Abraham la tuvo, Jacob la tuvo, la revelación, el misterio de Dios. Y tuvo una visión tremendamente reveladora, que fue una escalera que unía el cielo con la tierra con el cielo. Ahora, aquí se unen todas las cosas, ¿no? El Señor dice en su palabra que Él es lámpara a los pies, a nuestros pies, y lumbrera a nuestro caminar. Amén. Ahora, el camino es un camino estrecho, es un camino como las piedras que tuvo que poner Elías en el altar para derrotar a los profetas de Baal y de Acera. Un camino hecho en piedra, no tallada. Cuando hablamos de piedra no tallada, estamos hablando de una escalera de difícil caminar. Amén. Como cuando usted va por allá a esas ciudades
en las montañas hechas en piedra, tipo Machu Picchu, o ciudades de ese tipo, los escalones no son finos, no son lisos. Es piedra no tallada, hermano. Camino que en el que tiene uno que tener mucha precaución. Entonces, un camino que la palabra dice que es angosto, y es un camino que toca andarlo con mesura, con prudencia. Un camino delicado que necesita una luz que alumbre cada paso. Necesita una luz que alumbre el camino entero para que uno vea hacia dónde va, pero necesita una luz que alumbre cada escalón. Cristo asegura eso. Esa luz, hermano, esa garantía, es algo que Dios da a través del Espíritu. Solamente se puede recorrer este camino por el Espíritu, hermano, que es el que otorga la luz. Amén. Ahora, volviendo a Jacob vio una escalera. Es curioso porque además de que el camino es riesgoso, el camino toca andarlo con cuidado, es un camino en ascenso, hermano. Jacob no vio un sendero recto, Jacob vio una escalera. Y dice la palabra que era una escalera que unía la tierra con el cielo. Ahora, el Señor dice, hay una puerta estrecha. Hay una coherencia en esto, ¿no? Es un camino angosto y finaliza en una puerta estrecha. Aquí hay una situación que tenemos que tener presente. La puerta, hermano, la puerta tiene las dimensiones del varón perfecto. Entonces la puerta, el que hizo la puerta, que debe ser Dios mismo, dijo, la puerta la vamos a hacer con la anchura, la vamos a hacer con la longitud, la vamos a hacer con la profundidad y la altura. Entonces cuando usted llega a ese punto, esa puerta está hecha con esa dimensión. Ahora, esa dimensión fue algo que fue definido. O sea, la anchura, la profundidad, la altura, la longitud, fue algo que Cristo definió en su ministerio en la tierra. Lo que hizo Cristo en la tierra definió las dimensiones de esa puerta. Porque usted puede pensar, no, pues es la puerta que Dios hizo, es una puerta grande como Dios. Pero recuerden que el apóstol Pablo dice que la grandeza espiritual de la que él es poseedor, su riqueza espiritual, es inversamente proporcional a su grandeza humana o terrenal. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Entre más pomposidad terrenal, menos envergadura espiritual. O sea, el hombre, entre más el hombre es hombre, más pequeñito es espiritualmente. Pero entre más humilde, más pequeño, más imperceptible, el hombre, más grande Cristo. ¿Quién dice amén? Entonces, aquí Dios nos está definiendo algo. Usted quiere pasar por esa puerta, debe tener las medidas de Cristo. Por eso la palabra dice, hermano, que tenemos que circuncidar nuestro corazón. Entonces, si estamos muy gruesos, primero va a ser imposible recorrer el camino. Pero si por alguna razón llega usted a la puerta, pero su envergadura, su grosura no le permite pasar, allí se va a quedar. Entonces, hermano, ¿cuál es la grosura? ¿Cuál es la grosura? La grosura es el nivel de hombre o de condición de hombre, el nivel de orgullo o de humanidad que hay en usted. El Señor dice, deben circuncidar el corazón. Lo que está diciendo el Señor es, deben prepararse, deben morir a tantas cosas para que estén listos a la hora en que se encuentren con esa puerta. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, deben ser prisioneros de Cristo. El prisionero de Cristo no es alguien detrás de unos barrotes. Quiero que entienda esto. Porque asociamos nosotros
prisión a una jaula. No, 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 no. Prisión con Cristo es el dominio de Cristo sobre mi vida. Prisión de Cristo es lo que la palabra dice, lleven mi yugo sobre vosotros. Recuerden, ¿no? El buey experimentado se le coloca el yugo. El yugo es esa barra de metal y madera que sujeta al buey para que el buey are. Y a ese buey se le coloca un buey más joven, inexperto, que por su inexperiencia debe seguir el paso del buey principal. Eso es lo que dice el Señor. Colóquese mi yugo sobre usted. Conviértase en mi esclavo, en mi prisionero. La prisión de Cristo es la disciplina de Cristo. El apóstol Pablo dice, cada día muero. El apóstol Pablo dice, no vivo más yo, Cristo vive en mí. Disciplina, oración, renuncia, liberación, romper cadenas, destruir iniquidades. Amén. Aligerar las cargas, los pesos del antiguo hombre. Circuncidar el corazón, perder envergadura terrenal, envergadura carnal, perderla. Amén. Volvernos famélicos para la carne, pero volvernos volvernos fuertes y nutridos en el espíritu. Amén. Esto es lo que dice el Señor. Esto es ser prisionero de Cristo. Y eso tiene que hacerse dentro de la esencia del Señor. No desde lo religioso, sino desde el Señor. En el amor, en la misericordia. En un mismo sentir, en un mismo pensamiento con el Señor. Amén. Ese es el conocimiento de Dios. Quería hablarles de estas cosas, hermano, para que usted las medite. No se trata, hermano, de una exigencia que traiga para usted aflicción, antes lo contrario, el verdadero entendimiento de las prisiones de Cristo trae gozo, hermano, alegría, trae júbilo, porque ahora sí entendemos, bajo esa revelación del misterio, que somos privilegiados, que somos bendecidos, amén, realmente. Estas personas que morían por el llamamiento, estas personas que se fueron sacrificadas, martirizadas y causaban la extrañeza de sus verdugos, al ver el júbilo, entendieron, hermano, de qué se trataba esto. El apóstol Pablo decía, yo quisiera estar con el Señor. Solamente por causa de mis hijos espirituales, de la iglesia, yo voy a dilatar mi encuentro con el Señor. Amén. Eso es, hermano, ser esclavo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, me debo a los gentiles. Me debo a los gentiles porque los gentiles, este grupo de personas, Dios quiere salvarlos. Yo lo invito, hermano, a que viva el evangelio de esta forma. Vívala de manera eficiente. Procure, hermano, el resultado, más que el método. La iglesia está llena de métodos, hermano. Pero muchos de ellos no garantizan su verdadero crecimiento. Amén. Entonces vamos a orar, hermano, por esto. Yo le invito a que siga adelante, a que esta palabra la medite, a que esta palabra la traiga delante de la presencia de Dios. Ore conforme a esto. Y quiero decirle algo, esto es un secreto. No es del que corre, hermano, no es del que aparenta ser diligente. Es del que espera en el Señor. Amén. El que está en su presencia. Y se actúa con más eficacia, hermano. Así como el Señor lo hizo con la samaritana. Haberle dedicado todo ese tiempo a deconstruir la vieja mujer, permitió que por esa mujer toda una población, todo un pueblo, hermano, fuera salvado. Mediten esto, hermano. Replanteemos las cosas para hacerlas conforme al Señor, para hacerlas en la dimensión del poder de Dios, hermano, poder que reside en los verdaderos prisioneros del Señor. Vamos a orar. Amén. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, bendito seas tú, Señor.
Yo te pido, Dios, que bendigas a todo este pueblo. Padre, me causa alegría de que de pronto parecen pocos, Señor, pero es un grupo de personas, básicamente son los mismos, Señor, que todos estos años, Señor, han perseverado. Han perseverado en la oración, han perseverado, Señor, en la doctrina, han perseverado en la verdad, han perseverado en la adoración, han perseverado en la sujeción, han perseverado en la disciplina, Señor. En la disciplina de los discipulados, en la disciplina de los cultos del viernes, en la disciplina de los domingos, Señor. En la disciplina de la oración, de los tiempos de oración. Yo te pido en el nombre de Jesús que le reveles a su corazón que ahí está tu mano, Señor. Eso es ser prisionero de Cristo. Pero nos quieres llevar más allá, Señor. Nos quieres llevar, Señor, a ser portadores de una gloria superior, Señor. A ser portadores de un poder superior. Pero está escrito en tu palabra, Señor, que tú no derramas el vino nuevo en odre viejo, Señor. Te pido que una de las cosas, que la disciplina, Señor, que las prisiones en Cristo arrojen, es la solidez, Señor, la espesura de la pared del odre, Señor, en el nombre de Jesús. Para que estando el odre rehecho, regenerado, Señor, todo lo que tú quieras dar, Señor, sea derramado. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu gloria, de tu unción y de tu poder. Pero pedimos, Señor, que las fisuras, que las fracturas, Señor maravilloso, que pueda aún haber en nosotros, sean completamente restauradas, Señor. Regálale a tu pueblo, Señor, esta bendición. Este es el tiempo de la consolidación del odre, Señor. Y pido, Señor, que hecho esto, no escasee el vino, no escasee el aceite. Así como dice tu palabra, pueden tocarlo todo, pero no toquen el vino ni el aceite, dice tu palabra, Señor. Sagrado es, te pido que ese aceite y ese vino, Señor, se derrame desbordadamente en todo aquel odre que está listo y preparado. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, atamos todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros. Todo plan del enemigo en contra de nosotros destruido es en el nombre de Jesús. Trae avivamiento a las vidas, a las familias, a nuestros hermanos, a tus siervos. Trae provisión y trae sanidad en el nombre de Jesús. Atamos toda ruina, pobreza, escasez y miseria y la echamos al abismo. Atamos todo espíritu de enfermedad y de muerte y lo echamos al abismo en el poderoso nombre de Jesucristo. Para tu gloria, para tu honra y alabanza, Señor. Lleva a este pueblo, Señor, en libertad, en bendición, en enriquecimiento, en multiplicación, en, Señor maravilloso, de todo lo que has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Y que demos fruto conforme a esto, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, trae avivamiento a nuestros países y pedimos que con tu diestra de justicia derrotes a aquellos que quieren destruir nuestras naciones. Defiende a la iglesia, Señor, con diestra de justicia, a tu pueblo Israel, con diestra de justicia, venciendo a todos los adversarios y aderezando mesa delante de los enemigos y en presencia de nuestros angustiadores. En el nombre de Jesús. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos. Amén y amén.